Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de profundizar en ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que dirijas el estudio, que nos bendigas con el estudio también. Gracias a los que están conectados. Permítenos aprender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en la página de doctrina, perdón, en el chat de Doctrinas Fundamentales les he mandado un archivo. Si tienen impresora, mándenlo a imprimir. Yo lo imprimí, pero me salió bastante grande. No puedo, me faltan palabras. Lo quise, no lo sé, me gasté casi media máquina. Más chiquito, bueno. Sí, pero le erré. Yo calculo, me faltan algunas palabras, pero más o menos le entiendo. Bueno, si lo tienen a la mano les va a servir. De todas maneras lo vamos a ir viendo poco a poco durante el estudio. A ver, vamos a compartir pantalla. Un momentito, por favor. A ver. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ahora, antes de compartir pantalla, para hacer un recuento de lo que hemos estudiado, hemos estado hablando acerca de la doctrina de Dios. Lo hemos tomado bastante tiempo, hemos tomado no sé qué, casi unos 5 meses o 6 meses, hemos estado estudiando la doctrina de Dios. El día de hoy, siguiendo con el tema de doctrinas fundamentales, vamos a empezar el tema de doctrina del hombre y el pecado. Vamos a hablar de qué es el hombre a la luz de la Biblia. Vamos a ver cómo el hombre cayó en pecado, cuál es la situación del hombre delante de Dios. Esto nos va a hacer entender un poco cuándo es la necesidad de llevar a los hombres a los pies de Cristo para que puedan conocer personalmente a Dios. Y luego, cuando hablemos del hombre, su caída, el pecado, lo que le espera, etcétera, etcétera, vamos a comenzar a estudiar el tema de soterología. Soterología es la doctrina de la salvación. Soterología es la doctrina de la salvación. Vamos a estudiar a la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces, el día de hoy empezamos una serie, una secuencia de estudios. Es la lección 9 de Doctrinas Fundamentales, Doctrina del Hombre y el Pecado. Para estudiarlo, vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Voy a pedir, por favor, que mi esposa lea en voz alta. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Corre por el internet un pensamiento que me gustó mucho y probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, y yo lo tomé y lo compartí con la iglesia, y que dice así: cuando Dios quiso crear a los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear a las plantas y los árboles, le habló a la tierra. Pero cuando quiso crear al hombre, habló consigo mismo en Trinidad. Porque así como un pez no puede sobrevivir fuera del agua y un árbol no puede sobrevivir desconectado de la tierra, así el hombre fue creado para vivir conectado a Dios y no puede vivir separado de su creador. Vamos en el Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, hay 7 aspectos de la creación del hombre. Voy a compartir, como les dije, pantalla, lo que les acabo de mandar es acá, esto acá. En realidad, lo que ustedes están viendo, he puesto 10 aspectos de la creación del hombre. 10 aspectos de la creación del hombre. De estos 10 aspectos, 7 salen de Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 28. Y los últimos 3, el 8, el 9 y el 10, salen del capítulo 2 de Génesis. Entonces, el día de hoy vamos a empezar estudiando los primeros, a ver hasta dónde alcanzamos, los primeros aspectos de la creación del hombre. Si ustedes leen, encontramos que fuimos creados por la Trinidad, fuimos creados para enseñorearnos, fuimos creados no evolucionados, el 4, creados a su imagen y semejanza, el 5, creados varón y hembra, 6, creados para ser bendecidos, y 7, creados para fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son 7 aspectos que salen del texto de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Vamos a leer el versículo 26. Solamente el versículo 26, si lo puedes leer, mi vida, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en las peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Vamos a estudiar el primero de ellos, ¿no? Vamos a buscar acá un ratito. Bien, a ver, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces estamos viendo el primero. De los 10 aspectos de la creación, vamos a estudiar el primero. Creados por la Trinidad. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Noten ustedes en el versículo 1, cuando dice... Perdón, Carlos.
¿Puedes ponerlo a modo de presentación para verlo más grande? Ahí está, gracias. Muy bien. Creados por la Trinidad. Génesis capítulo 1, primer aspecto. Vamos a leer el versículo nuevamente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. La creación del hombre empieza con una declaración de Dios hablando consigo mismo. Cuando hemos estudiado sobre la Trinidad, vimos que este era uno de los pasajes donde se menciona la pluralidad de Dios, la unipluralidad de Dios. Un solo Dios, pero hablando como si fueran varios. Unipluralidad. Dios hablando consigo mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios no está hablando con ángeles? ¿Por qué Dios no está hablando con seres angelicales? Porque nosotros no tenemos la imagen de los seres angelicales, tenemos la imagen de Dios. Los seres angelicales no llevan la imagen de Dios en sí. Entonces, aquí estamos, este es un pasaje muy interesante. Esto hace que la creación del hombre sea absolutamente única y especial en comparación al resto de la creación. Entonces, Dios, hablando en Trinidad, es que dice, hagamos al hombre. Los que participan de la creación de Dios es la Trinidad de Dios. Vamos a leer la segunda característica. En el mismo Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y a esto vamos a llamarle la misión posible 1. La misión posible, es decir, cuando Dios nos crea, nos entrega una misión. Y la misión es que el hombre tiene que enseñorearse sobre el mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Dios no creó al hombre simplemente para que exista, sino que nos entregó una tarea que no podemos olvidar ni despreciar. Y la tarea que Dios nos entregó, es enseñorearse. La palabra es rabai en el hebreo, que significa ejercer dominio, ejercer autoridad. También se puede traducir como ponerse a cargo de algo, tomar el control en las manos. Es interesante porque la palabra enseñorearse significa que nosotros debemos cumplir las funciones de señor sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, el planeta Tierra, hasta los animales que se arrastran sobre la Tierra. Nosotros debemos ejercer una función de señor. Y lo que hay que reconocer es que el hombre ha abandonado su responsabilidad y nos hemos convertido no en señores, sino en depredadores del planeta. En lugar de ser señores y protectores del planeta que Dios nos dio, nos hemos convertido en dictadores
y depredadores. Cuidar del medio ambiente debería ser parte de nuestra misión en esta vida. Cuando estuvimos durante la pandemia, me llamó muchísimo la atención que la gente estaba prohibida de salir a las calles. Y vimos que en algunas ciudades donde la gente no podía salir a las calles, de repente, después de un tiempo, los ríos comenzaron a traer agua pura. Los ríos ya no bajaban contaminados. Las calles comenzaron a llenarse de animales silvestres, cervatillos y toda una serie de animales caminando por las calles, ¿no? Las plantas comenzaron a florecer y eso comenzó a demostrar que el gran depredador de este planeta es el ser humano. Nosotros somos los peores depredadores que hay en la naturaleza. Y Dios estableció, y esto hay que entenderlo bien, en un principio, al principio, Dios estableció una alimentación basada en frutas y hortalizas. Shari, por favor, lee Génesis 1:29. Ok. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 29, se nos explica que la alimentación del ser humano al principio era vegetariana. Es decir, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Inclusive a los animales. Shari, lee el versículo 30, por favor. Ok. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Entonces, inclusive los animales. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, en un principio, la alimentación era vegetariana. Entonces, tanto para el hombre como para los mismos animales comían de las plantas verdes, ¿no es cierto? Luego, en Génesis, en el capítulo 9, versículo 3, ya esto es después del diluvio, Génesis capítulo 9, versículo 3, por favor, nena, léelo. Ok. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces, a partir después del diluvio, Dios incluye la carne como parte de nuestra alimentación. ¿Sí? Aunque esta alimentación tenía restricciones, es decir, no se podía comer cualquier cosa. En Deuteronomio, en el capítulo 14, versículos 3 al 7, Mario, por favor, léelo. Un momento. Deuteronomio 14. Versículo 3 al 7. Y porque nos trae Jehová a esta tierra No, para 14, versículo 3 al 7. sí. Perdón. Sí, no, me equivoqué. Sí, perdón. Sí. Estaba leyendo el número.
Deuteronomio 14, del 3 al 7. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeráis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña, hendida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuñas hendidas, serán inmundos. Y hay varios textos más que nos hablan de una serie de restricciones, y muchas de ellas tenían que ver con la zona donde estaban, que había muchas bacterias, animales, por ejemplo el cerdo, que tiene la triquina. Entonces había muchos animales que no debían comerse. Entonces, aunque Dios añadió la carne como parte de nuestra alimentación, también puso ciertas restricciones, y muchas de esas restricciones se levantaron cuando la higiene comenzó a ser parte de la cultura del hombre. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Dolly, por favor, léelo. Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 15, tenemos el encuentro de Pedro cuando está orando en la azotea de la casa de sus amigos. Hechos 10. Sí, Hechos 10. 10. ¿El cuál? Perdón, Hechos 10. Del 9 al 15. Lo tengo en otra versión, ¿no importa? No importa. Bueno, Pedro visita a Cornelio. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a entender el punto número 2. Hemos sido creados para enseñorearnos de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias, en toda la tierra, inclusive de los animales que se arrastran sobre la tierra. Hemos sido creados para enseñorearnos, pero no para ser depredadores, no para exterminar a los animales. Entonces, en un principio la alimentación era vegetariana, esto es cierto. Después del diluvio, Dios incluye la carne como parte de nuestra alimentación, pero con ciertas restricciones. Cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, Dios levanta esas restricciones y le permite a Pedro y le dice: mate, come todo lo que estés viendo a la mano. Sin embargo, eso no significa que seamos salvajes en la exterminación de los animales. Hay mucha gente que anda por ahí diciendo que deberíamos volver a la época del Génesis para ser vegetarianos.
Recuerden ustedes que Jesucristo celebró la Pascua comiendo cordero. O sea, el mismo Jesús no era vegetariano. Entonces, la misión que tenemos en esta tierra es de enseñorearnos de todos los seres vivientes, todos los animales que hay en esta tierra. Nosotros tenemos eso como misión. Es una misión que Dios nos dio en la creación. Vamos a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27. Por favor, Chiqui, léelo. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Tercer punto. Dice el texto, creó Dios al hombre. Hemos sido creados, no evolucionados. Hemos sido creados, no evolucionados. Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3. Isaías 43, versículos 1 al 3. Walter, ¿puedes leerlo? ¿O tienes Biblia en alemán? Sí, vengo. Ya. Capítulo 43, versículo 1, ¿eh? 1 al 3. 1 a 3, sí. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Perfecto, gracias, Walter. Este es el texto de la Biblia menciona, cuando habla de la creación del hombre, la afirma, dice el texto, ahora así dice Jehová, creador tuyo, dice. Creador tuyo. El día domingo pasado estuve hablando acerca de este tema, Dios creador. Si alguno quiere puede ver el video que lo tenemos guardado en la página de la iglesia. Y decíamos que el hecho de tener un creador implica 6 cosas para nuestras vidas. El hecho de tener creador implica 6 cosas para nuestras vidas. La primera, entiendo que no soy producto de una evolución fortuita, sino que fui creado por Dios. Tengo creador. Sé de dónde vengo. Vengo de Dios y no del gusano. Punto 1. Punto 2. Al tener creador, ¿a quién le debo mi vida? Si tengo un creador, ¿a quién le debo mi vida? ¿Acaso no debería estar agradecido? Punto 3. Si alguien crea un cuadro de arte, ¿quién es el dueño? ¿El cuadro o el pintor? ¿Podría decir el cuadro que es dueño de sí mismo? Claro que no. Por tanto, si tenemos creador, no somos dueños de nosotros mismos, sino solo administradores de un cuerpo que Dios nos ha prestado. Punto 4. Si tengo creador, ¿quién mejor que nadie me conoce? ¿Dónde debo buscar las respuestas a tantas preguntas existenciales que tiene mi vida? Tengo que preguntarle a mi creador, porque él es el que me conoce. Él fue el que me creó.
Punto 5. Si existe un creador, entiendo que no soy pura materia, que al morir pasa a la nada cósmica, sino que me encontraré con mi creador, quien me pedirá cuentas de lo que hice mientras estuve en este mundo. Punto 6. Hoy en día que está tan de moda decir que uno es ateo, si realmente hay un creador, imagínense la magnitud del insulto que significa decirle a Dios, tú no eres nadie, tú no eres nada, prefiero creer que vengo de los monos antes de creer que tú me creaste. Por eso la Biblia a los que dicen que no hay Dios los llama necios. No les dice eruditos ni sabios, sino por el contrario le dice necios. Entonces, hemos sido creados por Dios. Dice el texto en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿De acuerdo? Vamos a leer nuevamente Génesis 1:27. 1:27. Voy a pedir, Carlos Guerrero, por favor, léelo. Ok. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuarto punto, cuarto aspecto de la creación del hombre. Fuimos creados a su imagen, a imagen de Dios. Vamos a repasar hasta ahorita. Punto 1, creados por la Trinidad. Punto 2, creados para enseñorearnos de los animales, de las bestias, de las aves, de los peces. Punto 3, hemos sido creados, no evolucionados. Punto 4, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y esto es interesante porque la imagen de Dios en nosotros no puede ser física. ¿Entienden? Porque Dios es espíritu. Cuando estudiamos la espiritualidad de Dios, hace un tiempo atrás estudiamos la espiritualidad de Dios, yo les decía que nosotros tenemos la tendencia de hacer que Dios tenga la imagen del hombre. Es decir, nosotros creemos que Dios se parece al hombre, ¿no? Inclusive les compartí que estuve en una iglesia donde un pastor hizo todo un sermón hablando de la mano de Dios, como que la mano de Dios tiene 5 dedos. ¿Recuerdan esa historia? Y que yo al final de la prédica hablé con el pastor y le dije, ¿de dónde sacas tú que la mano de Dios tiene 5 dedos? Y él me dijo, bueno, porque todas las manos tienen 5 dedos. Y entonces le pregunté y dije, bueno, entonces si Dios tiene una mano con 5 dedos, mi pregunta es si sus dedos tienen uñas. Si sus dedos tienen uñas. Y si tiene una mano con 5 dedos, Dios tiene hígado, Dios tiene cejas, Dios tiene pestañas. Si le damos a Dios la imagen de un ser humano, vamos a entrar en un serio problema porque Dios es espíritu, ¿no es cierto? Y entonces la imagen de Dios no puede ser física. La imagen de Dios tiene que ser algo interior. Y ya hemos hablado de esto anteriormente para algunos de ustedes. Este es un tema que ya lo hemos escuchado. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera
de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Silvia, por favor, léelo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Dice que nosotros, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué le llamamos nosotros espíritu, alma y cuerpo? Le ponemos el título de tricotomía. La tricotomía, ¿ya? Y decíamos que la tricotomía nos enseña que en el mundo material tenemos el cuerpo que nos une al mundo material. Es decir, nuestro cuerpo es lo que nos mantiene en contacto con el mundo material por medio de los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las manos. ¿De acuerdo? Pero luego dijimos que Dios nos había dado una parte de su personalidad, que Dios tenía personalidad y que la personalidad estaba compuesta por sentimientos, intelecto y voluntad. Dijimos que Dios es una persona y esa personalidad de Dios es parte de la imagen que Él puso en nosotros mismos. A esa personalidad le llamamos alma o corazón, intelecto, sentimientos, voluntad. Esto nos diferencia de los animales irracionales. Si bien es cierto, muchos de ustedes luchan para hablar de que los perritos tienen sentimientos y sienten y todo, el perrito más que voluntad tiene instinto. El perrito se junta al que le brinda cariño. Los animales se juntan a los que le brindan cariño. Es un instinto de supervivencia, pero no tienen intelecto. Yo no he visto nunca ni a un perrito ni a un gatito resolviendo un problema matemático. Quiere decir que nosotros nos diferenciamos de los animales porque tenemos alma y corazón. Pero no solamente nos hizo a su imagen con el alma, sino que además Dios nos capacitó para poder conectarnos con Él, poniendo un espíritu en nuestro corazón. Y ese espíritu que llevamos dentro nos permite conectarnos con el mundo espiritual. Por eso tiene conciencia de bien y mal, capacidad de adoración y perspectiva de eternidad. Estas tres cosas, por ejemplo, no la tienen los animales. ¿Entendemos? Esto no lo tienen los animales. Lo tenemos nosotros. Conciencia de bien y mal. En ningún momento un tigre siente mala conciencia cuando atrapa a su presa. Los animales no tienen conciencia de bien y mal. Los animales tampoco tienen capacidad de adoración. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad y la necesidad de adorar. Y los animales tampoco tienen perspectiva de eternidad. Nosotros sí tenemos perspectiva de eternidad. Esto es la imagen de Dios en nosotros. Y lo interesante de todo esto es que tu alma decide quién es la que manda. Tu alma decide a quién le va a dar prioridad. O se la da al espíritu o se la da al cuerpo. Entonces, esta es la imagen de Dios en nuestro corazón. ¿Ah? Entonces, la imagen que tenemos de Dios no es física. La imagen de Dios es su imagen en nosotros, su personalidad,
intelecto, sentimientos, voluntad y ese espíritu que nos permite conectarnos con Él. ¿Ok? Dolly tiene una pregunta. Sí, quería preguntar, como dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, estás hablando de la imagen y la semejanza es como un sinónimo, ¿verdad? ¿O hay alguna diferencia entre los dos? Sinónimos, son sinónimos. Ok. Hace un tiempo atrás les estaba compartiendo sobre el amor y yo les decía que no hemos nacido para amar, sino que hemos nacido para ser amados. Algunas personas piensan que hemos nacido para amar, eso no es verdad. Nosotros hemos sido para ser amados, todos buscamos ser amados, todos queremos que nos amen. No tenemos mucha capacidad para amar, pero sí queremos ser amados. Todo el mundo está buscando ser amado. Y muchas veces hasta el amor a nuestros padres es difícil, en el sentido de que no los buscamos, no los llamamos, no nos preocupamos, inclusive el amor a los padres, ¿no? En la pareja es igual, en el matrimonio es igual. Ponemos condiciones, yo te amaré si tú me amas. En realidad no hemos nacido para amar, sino hemos nacido para ser amados porque fuimos creados por Dios. El único amor que es absolutamente natural es el amor a los hijos. El amor a los hijos es el único amor que es absolutamente incondicional. Y entonces yo le decía, los hijos pueden hacer lo que quieran y uno sí los sigue amando. Y este es el punto, porque esa es la imagen de Dios en nosotros también. Dios quiere que sepamos cómo nos ama Él, enseñándonos cómo nosotros amamos a nuestros hijos. El día que te sientas solo, el día que sientas que Dios no te ama, piensa en el amor que tú tienes hacia tus hijos. Aunque no te llamen por teléfono, aunque no te busquen, aunque no te regalen nada, por el Día del Padre, nada, no importa, porque tú lo sigues amando. Y esto es lo importante, que eso nos enseña el amor que Dios nos tiene. Esa es la imagen de Dios en nuestro corazón. Continuamos. Volvemos a repetir Génesis 1:27. ¿Quién lo leyó? Silvia, ¿no? ¿Quién la penúltima persona que leyó Génesis 1:27? Sí, no, Carlos, yo leí el último versículo. La persona que haya leído el Génesis 1:27 que lo repita. Ok. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Perfecto. Este es el quinto punto, el quinto aspecto. La Biblia se preocupa de ser biológicamente exacta cuando dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia es biológicamente exacta cuando menciona que hay un hombre y hay una mujer. Hoy estamos viviendo la generación de lo absurdo, con el único objetivo de disculpar desviaciones sexuales. Están negando las ciencias biológicas para inculcar en la mente de la gente que tú no eres lo que biológicamente eres, sino que eres según te autopercibas a ti mismo. Escuchamos discusiones que rayan con la ridiculez, que es muy común hoy en día. Estaba escuchando a un biólogo afirmando que un hombre puede salir
no puede salir embarazado. Y una mujer, un hombre del auditorio, dijo, claro que sí, yo conozco un hombre que está embarazado. El biólogo le dijo, eso es imposible. Y entonces el del auditorio dijo, no, yo conozco un hombre que está embarazado. Bueno, era mujer primero, pero ahora él se autopercibe como hombre. Ese concepto es absurdo, es ridículo, raya con la idiotez. El biólogo le contestó, no, quien está embarazado es tu amiga. Si se disfraza de hombre, tiene todo el derecho de hacerlo. Si quiere llamarse Pedro, que se llame Pedro, pero es mujer, biológicamente es mujer, y eso es un hecho que no se puede negar. Hoy en día se están afirmando cosas tan absurdas como la siguiente imagen. Este señor que ustedes ven se jacta de ser el primer ser humano que ha recibido un pasaporte en México, ha recibido un pasaporte donde como sexo dice no binario. No binario. ¿Qué significa esto? Que no es ni hombre ni mujer. Ni hombre ni mujer. ¿Qué cosa es? Él dice no binario. Si esto lo enseñaban hace 30 años o 40 años atrás, a él lo mandaban directo al psicólogo, al psiquiatra. Es una locura, es un absurdo. Lo triste es que los gobiernos se están involucrando. Los gobiernos, el documento que este señor tiene es un documento oficial, es un pasaporte mexicano que está respaldando una estupidez. ¿Qué cosa es si no es hombre y no es mujer? ¿Qué cosa es? Entonces, esta ridiculez que está invadiendo la cultura y la sociedad es ridículamente anticientífica. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de fe, no estoy hablando de creencia, estoy hablando de la lógica, de lo biológico, de lo científico. Entonces, por esa razón es que hoy en día se abrió la caja de Pandora, con todo esto se abrió la caja de Pandora, y entonces si uno dice que no es ni hombre ni mujer, que él se cree otra cosa, y la gente lo aplaude, entonces, por esa razón es que hay muchos que han aparecido con ideas peores. Están los que se creen extraterrestres y dicen que son extraterrestres y se visten y se implantan orejas como la del doctor Spock en Viaje a las Estrellas. Están los negros que se creen blancos, los blancos que se creen negros. Están los que se creen flores. Hay una chica que se cree clavel, ¿no? Acá en España hay una chica que se cree cebra y que está enjuiciando al zoológico porque se quedó sin departamento, la botaron de su casa y fue al zoológico para que la recibieran porque ella quería vivir entre las cebras. Entonces está enjuiciando al zoológico por discriminación, porque ella es una cebra, dice, ¿no? Están ahora lo peor, bueno, los transcultura. Los transcultura, eso sí los conocemos de hace tiempo, ¿no? Que es un indígena que dice que es coreano, o es en fin, bueno. Y ahora los transcapacidad, una mujer que tiene ojos, pero dice que es ciega y que quiere que la operen. Toda esta barbaridad, toda esta, como yo digo, no sé quién es más idiota, el que lo cree o el que lo promueve, ¿no?
Pero toda esta barbaridad se aplasta con este concepto escrito en la Biblia. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y punto. Varón y hembra los creó. Muy bien. Vamos a repasar. Entonces, hasta ahora hemos visto 5 aspectos creados por la Trinidad, creados para enseñorearnos, creados no evolucionados, creados a su imagen y semejanza, creados varón y hembra. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Rocío Pardo, ¿puedes leer? Oh, ay, ¿qué es esto? ¿Puedes leer? Ahí estás, te estamos escuchando. Sí, sí puedo, amigo. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Uy. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y empieza el versículo 28 diciendo, y los bendijo Dios, creados para ser bendecidos. El objetivo de Dios al crearnos era tener un linaje de los benditos de Jehová. A los que conocen a Daniel y Claudita, Daniel Wong y Claudia, y a sus papás que estuvieron acá hace un tiempito atrás, a Lucho y Reina, ellos acaban de celebrar, han renovado sus votos de matrimonio después de 40 años de casados. Nos pidieron que les mandáramos un video con Lucy y les mandamos un video. Le leímos Isaías 61:9. Isaías 61:9. Mónica, ¿puedes leerlo, por favor? Isaías 61:9. Un momento, por favor. ¿Isaías cuánto? 61:9. 61. Okay. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Este fue el texto que le regalamos a Lucho y Reina. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Si hay algo que me impresiona, es que hayamos sido creados para ser bendecidos por Dios. Fuimos bendecidos desde el mismo día en que fuimos creados. ¿No les parece maravilloso? Fuimos bendecidos desde el mismo día en que fuimos creados. Y somos herederos, dice la palabra, somos herederos de la bendición de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cómo es la bendición de Abraham? Dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Gálatas, capítulo 3, versículo 14,
Gálatas capítulo 3, versículo 14. Janet, si lo puedes leer, por favor. Gálatas 3, 14. Ahí, Janet, no. Si no, yo lo leo, Carlos. A ver, léelo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y eso somos nosotros, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos del pueblo hebreo. Nosotros somos gentiles. Y entonces dice que por Cristo la bendición de Abraham nos alcanza. Y vamos a repetir la bendición de Abraham. Te bendeciré. Y pongan su nombre ahí. Te bendeciré. Di tu nombre y luego repite. Te bendeciré. Y serás de bendición a los que te bendijeren, los bendeciré. Y a los que te maldijeren, los maldeciré. Entonces fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Fuimos creados para que nos vaya bien. Ese fue el objetivo de Dios. Y ese es el factor que debemos entender. La diferencia en nuestras vidas es la bendición de Dios. El factor determinante en el rumbo de tu vida es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios la que hace que las fuerzas espirituales del universo se confabulen a tu favor. Repetía esto hace un tiempo atrás, diciéndole que hay una gente que dice que tienes que tener buenos pensamientos, que tienes que ser positivo, y que en la medida que seas positivo, las cosas te van a ir bien, ¿no? Pero la verdad es que eso no es así. No es que tú seas positivo lo que hace que las cosas te vayan bien. Es la bendición de Dios la que hace que te vaya bien. Por eso el texto es la bendición de Dios, que te alcance la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien en esta tierra. Entonces, creados para ser bendecidos por Dios. Y Fanny, por favor, lee Génesis 1:28. Génesis 1:28. Sí, un momento, por favor. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzcadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dice que los bendijo, pero después de bendecirlos, les da la misión imposible 2. La misión posible número 2. Fructificar la tierra, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla. Y sojuzgadla. Ahora, este es interesante. Fructificar significa reproducirse. Multiplicarse significa ser numerosos. La palabra llenad la tierra significa completar, ¿no? Algo muy importante es que fructificad y multiplicaos, que Dios nos da aquí, se da dentro del parámetro de la unión conyugal. En Génesis capítulo 2,
versículo 18 en adelante, no lo vamos a leer, lo vamos a leer la próxima semana. Dios nos da el contexto para fructificar y multiplicaos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y por qué? Porque no es la idea de estar haciendo hijos por todas partes sin darles la seguridad de un hogar, ¿no? Ahora, interesante porque esta orden de Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, en primer lugar es una orden que solo se puede cumplir en una pareja heterosexual. Solo una pareja heterosexual puede cumplir este mandato. Quien no es así no puede cumplirlo, ¿no? Pero estamos viviendo en estos momentos una sociedad sumamente egoísta. Y el objetivo del diablo obviamente es destruir la sociedad por medio de destruir a las familias. No es una vez, sino muchas veces, cuando encontrándome con jóvenes, estoy hablando de personas hasta los 27, 28, 30 años, jóvenes, que me dicen, no quiero tener hijos. La sociedad se aleja cada vez más de los propósitos de Dios. La nueva moda es no quiero tener hijos, prefiero ser profesional, prefiero disfrutar de la vida, porque los hijos son una carga, ¿no? Y en realidad no están evaluando las consecuencias de sus decisiones. El hecho de no tener hijos tiene consecuencias. Cuando la gente me dice a mí, yo no quiero tener hijos, no se dan cuenta que es una expresión absolutamente egoísta. Y les voy a demostrar por qué. Porque la gente, a mí me han contestado por el internet y me han dicho, yo no soy una máquina de hacer hijos. Si no quiero hijos, no quiero hijos. Está bien, pero tiene consecuencias. Y les voy a enseñar un cuadro que lo presenté hace algún tiempo cuando me invitaron en una radio suiza para hablar acerca de cómo veía yo la sociedad suiza, ¿no? Les voy a enseñar este cuadro. Cuando me invitaron, les dije, en el caso de las familias suizas y europeas, muchas de las familias suizas y europeas quieren tener un solo hijo, uno solo. Con uno es suficiente, ¿no? Entonces ustedes ven acá una pareja que tiene un hijo. Acá hay otra pareja que tiene una hija. Este hijo y esta hija se casan y tienen un nieto. Un hijo que se convierte en un nieto de 4 abuelos. Es decir, este niño de acá tiene 4 abuelos. Solamente un nieto. Imagínense que esto se repite. Ahora entienden por qué la cultura suiza y europea está muriendo. Porque la cultura se está reduciendo a la 4ª parte cada 40 años. Europa mantiene su población debido a los inmigrantes. Pero la gran mayoría de personas en nuestras culturas, acá en Suiza, por ejemplo, la mayoría de personas en Suiza no son suizos. Han recibido la nacionalidad por matrimonio o son suizos nacidos en el extranjero, etcétera. Pero la gran mayoría ya no son suizos autóctonos porque la cultura está muriendo. Cada 40 años, 4 abuelos, un solo nieto. ¿Qué pasa con las otras culturas? Familias de extranjeros. Esta pareja, por ejemplo, tiene 2 hijos. Esta pareja, por ejemplo, tiene 4 hijos.
se forman 3 parejas, cada uno de ellos tiene 2, 3, 4, entonces cada 40 años tienen 4 abuelos, pero entre 6 y 9 nietos. Esto ocurre con las familias musulmanas, africanas. Los latinos generalmente tenemos 2, pero musulmanes y africanos tienen 4, 5, 6. Musulmanes y africanos son los que más hijos tienen. Y conquistarán Europa teniendo hijos. Judíos también, muchos hijos. ¿Cómo? Los judíos. Ajá. Y entonces aquí elegirán nuestros presidentes, porque lo que está pasando con Inglaterra, son tantos los musulmanes que ya tienen la fuerza para cerrar distritos completos e implantar la ley Sharia. Entonces, poco a poco van a haber cada vez más musulmanes, más africanos, etcétera, etcétera, y ellos van a tomar control de los gobiernos, van a tener gente que van a poder votar, porque van a ser mayoría, van a votar y van a elegir. Entonces, lo que está pasando es que Europa está entregándose a las otras culturas que tienen más hijos. ¿Ven el resultado? Ahora, miren esto de acá. Quiero que miren aquí a la derecha. Para que una población sobreviva, se necesitan 2.1 hijos por matrimonio. ¿Qué significa 2.1? En 10 matrimonios, 9 tienen 2 hijos y el último tiene 3. O sea, en 10 parejas, 9 tienen 2 hijos y la última tiene 3. El promedio es 2,1 hijos por matrimonio, ¿ya? Con esto, la población sobrevive. El punto de no retorno, cuando una sociedad empieza a morir, es 1.7 hijos por matrimonio. 1.7. ¿Ya? O sea, aquí es el punto de no retorno. ¿Ustedes saben cuál es el crecimiento acá en Suiza? 1.1. Acá está la tasa. Acá la tengo marcada. 1.1 es el crecimiento poblacional en Suiza. Pero no se asusten. Suiza tiene 1.1, Alemania tiene 1.3, Francia tiene 0.3, España tiene 0.9, Colombia 1.2, Perú tiene 3.3, está por encima de la tasa. Argentina tiene 0.9. ¿Entienden por qué los países están muriendo? Porque si tenemos menos de 1.7 hijos, esa cultura empieza a morir. Pero hay otro problema más. El cuadro de la izquierda, este que tiene como una torre, es lo que se conoce como la pirámide económica social. ¿Qué significa eso? Poquita gente de 80 años, un grupito ahí bordeando los 79, y así, ¿no? Esta parte de la punta son los ancianos. La parte de abajo son los niños. La mayor parte, el mayor grueso, es los que sostienen el mundo laboral. La fuerza laboral acá, la fuerza laboral sostiene a los jubilados, a los ancianos, etc. Esta fuerza laboral sostiene a los ancianos aquí. Lo que ven ustedes a la derecha es el cuadro actual. Miren ustedes el tamaño de los jubilados a partir de acá, a partir del 60-64 hacia arriba, ha crecido tanto, ¿no? Ha crecido tanto,
y la base de los nuevos que están entrando a trabajar es tan pobre que esta pirámide se va a desmoronar. Esta gente del medio ya no tiene capacidad, primero, de sostener a los jubilados, y menos hay gente abajo que los va a poder sostener a ellos. La generación actual, estamos hablando de mis hijos, estamos hablando de gente de 40 años, de 35, 40, 45 años. Ellos van a tener problemas gravísimos cuando lleguen a la vejez, porque no va a haber una fuerza laboral que pueda sostener la carga económica que significan los ancianos jubilados. ¿Todo por qué? Porque la base pequeña, acá, la base pequeña, porque la gente decidió no tener hijos. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no quiero tener hijos, lo que está haciendo está suicidando su cultura y desmoronando la sociedad que ellos mismos después no van a poderse sostener. Lo interesante es que hoy en día ya escuchamos nosotros hablar en la prensa que quieren aumentar la edad de jubilación, quieren aumentarla a 70 años. ¿Por qué? Porque no hay dinero para sostener a los jubilados. ¿Todo producto de qué? De ese pensamiento inteligentísimo que decía, no quiero tener hijos. Y entonces, la sociedad se está desmenuzando. Interesante, ¿no? Pero además de todo esto, cuando decimos que no queremos tener hijos, hay otro factor que es peor todavía. Cuando la Biblia te dice que debemos fructificarnos y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero disfrutar del sexo, pero no quiero asumir mi responsabilidad. Y por eso voy a luchar por el derecho al aborto. Voy a luchar por el derecho a salir de juerga y de parranda el fin de semana, y luego si salgo embarazado o embarazada, voy y aborto. Y toman en consideración y dicen, sí, pero si fueron violadas, según la estadística, el 2% de las chicas que salen embarazadas fueron violadas. Quiere decir que el 98% de las chicas que se van de parranda y salen embarazadas quieren abortar en nombre del 2% de violadas. ¿Y saben qué es lo triste? Miren este cuadro que les voy a enseñar. La Organización Mundial de la Salud estableció la cifra para el 2022, 73 millones de abortos. El cuadro del lado izquierdo es el ranking de muertes a nivel mundial. Solo pude conseguir del 2019, pero miren la diferencia. Cardiopatía isquémica, 8,89 millones. Ponle 9 millones de personas por un problema de cardiopatía isquémica. 6 millones, un accidente cerebrovascular en el cerebro, un tipo de embolia. 6 millones. 3 millones por enfermedades pulmonares. 2,59 millones por infecciones de las vías respiratorias. Y luego va bajando. 2 millones por afecciones neonatales. 1.078.000 por cáncer al pulmón, etcétera, etcétera. El mayor de todos, el mayor índice de mortalidad, 8,89 millones
cardiopatía isquémica frente a 73 millones de abortos. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La Biblia dice que fuimos creados para llenar la tierra y sojuzgarla. Quiere decir llenar la tierra con disciplina, llenar la tierra con responsabilidad. Pero lo que está ocurriendo en el mundo actual es un desastre. Entonces, hemos visto hasta ahorita, vamos a repatar, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hemos visto hasta ahorita lo siguiente. Hemos visto estos 7 aspectos. Aspectos de la creación del hombre. Creados por la Trinidad, creados para enseñorearnos, creados pero no evolucionados, creados a su imagen y semejanza, creados varón y hembra, creados para ser bendecidos y creados para fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. La próxima semana vamos a ver los últimos 3 puntos que les voy adelantando. Creados del polvo de la tierra, creados con libre albedrío para escoger la vida y creados para vivir en amor conyugal. Esos 3 últimos, el 8, 9 y el 10, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Preguntas? ¿Me entendieron bien o les di demasiada información? Yo tengo Dime. una acotación y una pregunta. Cuando dijiste que, claro, hemos sido creados para enseñorearnos de todos los animales, que vale la pena y decir que nos dio ese poder solo sobre los animales, no sobre las personas. Yeah. Porque como pasa esto de la esclavitud, ¿no? Claro. Que se enseñorean a hombres de hombres. Es bueno ver eso, que el Señor nunca dijo eso, ¿no? Correcto. Sino solo de los animales. Correcto. Y una pregunta es, cuando Pablo dijo que era mejor no casarse, es obvio que no habría multiplicación sí. ni fructificación, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué razón él dijo eso? Que que a los que no estaban casados era mejor que no se casaran, a no ser que no tuvieran el don de que no necesitaran. Pues. Sí, es. Claro, lo que tienes que leer es el contexto del pasaje donde Pablo habla. Está hablando de aquellos que se dedican al ministerio a tiempo completo. Pablo fue casado. Para ser fariseo, Pablo tenía que haber estado casado. Entonces, obviamente, entendemos que Pablo era viudo. Y Pablo, siendo viudo, había tenido una, digamos, vida conyugal, pero no sabemos en qué momento enviudó. Y luego, Pablo se entrega al ministerio. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás casado tienes ciertos beneficios, pero también es cierto que tienes ciertas limitaciones. Entonces, si tú no eres casado, si tú eres una persona que está soltera o libre, entonces tienes muchas más posibilidades de hacer el ministerio a tiempo completo, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy casado y disfruto estar casado, amo a mi esposa con todo mi corazón, pero cuando ella se va de viaje o cuando ella se va al trabajo o lo que fuese, yo dispongo de más tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacemos en pareja, pero cuando estoy solo, puedo ser mucho más productivo. Y eso es lo que decía Pablo. Pablo decía, bueno, si estás casado, quédate casado. Pero si no estás casado y tienes el don de continencia, entonces dedícate al ministerio a tiempo completo. Si estás casado, por ejemplo, no puedes disponer de tu tiempo así nomás porque tienes esposa, ¿no es cierto?
No, si alguien me llama y me dice, pastor, quiero hablar con usted a las 3 de la mañana. Si yo estuviese soltero, puedo salir y me voy a buscarlo a conversar a las 3 de la mañana. Pero cuando estoy casado, entonces tengo más limitaciones. A eso se refería Pablo. Ah, ok, sí, claro. Shari. Sí. Bueno, hace unos días atrás hablaba con la hija de una amiga que se ha casado hace poco tiempo, va a cumplir 1 año de casada, y están viendo la posibilidad de tener hijos. Pero ella comentaba el temor que tiene de qué le va a pasar a ese niño, porque no lo puede tener una burbuja, por todo lo que está viviendo, por todo lo que se está viendo en la sociedad, en las escuelas. Acá en Perú, los libros contienen links donde desde los 5 años, 6 años, les enseñan a cómo poder satisfacerse individualmente, sexualmente, la masturbación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, era eso, ¿no? O sea, el miedo que tienen ahora también los jóvenes de tener hijos, los que son cristianos, los que al menos o están en el camino del Señor. Entonces es algo como contradictorio en este momento, ¿no? ¿Qué decirle? O sea, me dice, no lo voy a tener en mi casa, quizás le pueda dar una educación en casa, porque se está usando mucho eso ahora, pero igual van a salir al mundo, ¿no? Sí, no pueden tener una burbuja. Ese es el objetivo del diablo. El objetivo del diablo es destruir a la sociedad, ¿no? Entonces, por un lado tiene razón tu amiga. Yo tengo muchísimo miedo de mi nieta. Mi hijo Hans abrió un correo electrónico a nombre de mi nieta. Yo le mando correos a mi nieta. Le mando correos con versículos bíblicos, enseñándole la palabra. Desde ahorita ya todavía no puede leer, pero me preocupa muchísimo que cuando ella entre al colegio va a sentir la barbarie que estamos viviendo hoy en día. Hay un problema ahorita gravísimo en Chile, donde gente del Ministerio de Educación fueron a una escuela en el sur de Chile, para una escuela con niñas de 10 a 12 años, para decirles que debían desnudarse y después de tenerlas desnudas, enseñarles a masturbarse niñas de 10 a 12 años. Entonces hay un lío tremendo ahorita en Chile por ese problema que ha salido a la luz, y los padres de familia no se quejaron, sino solamente pidieron, ¿por qué no me informaron? Dicen, ¿no? La barbaridad que está ocurriendo, ¿saben por qué es? Porque detrás de todo esto hay una carrera de una depredación moral de pedófilos que están tratando de sexualizar a los niños desde niños, para ellos aprovecharse de los niños. O sea, lo que hay detrás de esa educación no es una educación sexual para niños, sino es una red de mafia pedófila que ha tomado control de las Naciones Unidas y que a través de ello se están metiendo en los gobiernos. O sea, no puede ser posible que los gobiernos estén tratando de que a los niños se les sexualice desde los 4 a 5 años. La única explicación es que detrás de eso, como les digo, hay una mafia de pedófilos que están controlando esto. Inclusive en España, la ministra de la mujer en España ha logrado que saquen una nueva ley que dice que todo tipo de violencia contra los niños está prohibida a menos que el niño dé su consentimiento. ¿Cómo va un niño a dar consentimiento? Está loca esa vieja. ¿De dónde va el niño a dar consentimiento? No, es que están poniendo el parche para si el adulto convence al niño y el niño acepta porque el adulto lo convenció, entonces ese adulto ya no va a la cárcel. Entonces están trabajando toda esta gente progresista, toda esta gente que se llama progresistas de izquierda, todos ellos están trabajando esta sarta de leyes inmorales. Detrás de ellos está toda esta mafia pedófila y por eso se están metiendo a las escuelas. Pero si no tenemos hijos, la sociedad muere. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo la enseñanza bíblica, pero comenzar a luchar con uñas y dientes para impedir que estos violadores de niños sigan metiéndose en las escuelas, corrompiendo la mente de nuestros hijos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Yo, si no hay otra persona, yo quería preguntar. Cuando te referías a que Dios, o sea, que se presume que nosotros tratamos de ver a Dios como nosotros somos, ¿no? Físicamente. Sí. Esto podría ser porque en los salmos se habla mucho del rostro, de la mano de Dios. Incluso cuando Moisés le preguntó a Dios que si podía ver su gloria, él le contesta que sí, pero que no va a poder ver su rostro, ¿no? Sino que él lo va a cubrir con su mano y que solo le va a ver las espaldas. De pronto es de ahí que se cogen, ¿verdad? Para decir que Dios tiene esa forma humana. En teología se llama teofanías. Es decir, a ver, imagínate que yo te presento, tú me pides, por ejemplo, déjame ver tu rostro. Y entonces, yo te presento una cosa cuadrada. Entonces tú dices, ¿qué es eso? No entiendo. Porque la única manera en que el hombre podría entender a Dios es cuando Dios se presenta asumiendo una imagen que tú puedes entender. Pero no quiere decir que Dios tiene espalda. La misma palabra en Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando tú ves la descripción del trono de Dios, no se ve a Dios, sino se ve una luz que sale del trono, el arco iris, ¿no? Y dice luz como de jade, porque lo que está sentado en el trono, Dios, es una luz inmensurable. No es un viejito vestido de blanco. Sí, con barba. Correcto. Ok. ¿Ya? Muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro? Bueno, pues entonces vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Enséñanos que hemos sido creados y que en esa creación estaba involucrada la Trinidad completa. La Trinidad, Padre, formó parte de la creación. Enséñanos porque tú nos has puesto para enseñorear sobre los animales, no para ser depredadores de ellos. Enséñanos, Padre, que tú nos creaste y que no hemos sido simplemente producto de una evolución fortuita. Oh Dios, enséñanos que tú eres parte de la bendición que nos tienes planeada, Señor. Que sí hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya, que te llevamos en el corazón, en ese espíritu que nos permite conectarnos, en ese amor que podemos tener hacia nuestros hijos. Enséñanos, oh Dios, que creaste varón y hembra, y que eso no solo es Biblia, es biología elemental, que estamos viviendo una época de lo absurdo, y que no nos callemos la boca y que sepamos hablar contra esta gente que está enseñando cosas tan ilógicas y el mundo les aplaude. Enséñanos a abrir nuestra boca, Señor. Enséñanos que fuimos creados para ser parte de la bendición de Abraham. Gracias, Señor, y gracias porque nos has permitido multiplicarnos, fructificar, llenar la tierra. Enséñanos a hablar a las próximas generaciones para que aprendan que tiene consecuencias, que una actitud egoísta de no tener hijos tiene consecuencias no solamente sociales, sino para ellos mismos. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Y bendícenos en tu nombre. Amén.
Amén. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la Muchas próxima gracias. semana. Gracias. Cuídense. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Bye, bye. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga